El otro día, en un parque de Shinjuku, me quedé observando a un anciano que debía tener unos 90 años. Estaba barriendo las hojas secas con una meticulosidad casi religiosa. No dejaba ni una sola fuera de su lugar. Se movía con una precisión rítmica y lenta, casi desafiante frente al ritmo frenético del siglo XXI. Cerca de él, un grupo de turistas extranjeros lo grababa mientras susurraban sobre la tragedia del envejecimiento en Japón. Para ellos, ese hombre era el rostro de una nación agonizante, el símbolo de un país que simplemente se había quedado sin combustible. Todos conocemos ese relato. Se nos dice que Japón es una fortaleza de plata, una gerontocracia donde los ancianos han secuestrado el futuro, con una de cada 10 personas superando ya los 80 años y una economía que parece plana en los libros de contabilidad. El mundo occidente observa sus gráficos de deuda con una mezcla de lástima y horror. Desde fuera, parece un colapso en cámara lenta, un sistema que debería haber implosionado hace décadas. Sin embargo, mientras observaba a ese anciano, noté algo que no encajaba en la narrativa del fracaso. Mientras las capitales de Occidente lidian con la fragmentación social, la desigualdad disparada y el látigo de experimentos políticos radicales, este entorno se sentía perfecta, casi inquietantemente estable. Los trenes llegaban en silencio y a tiempo. Las calles eran seguras. El contrato social no solo estaba intacto, sino reforzado. Lo que los economistas llaman estancamiento se sentía, sobre el terreno, como una paz increíblemente sólida y difícil de ganar. Esto me obligó a hacerme una pregunta que la mayoría de los analistas prefieren ignorar. ¿Y si Japón no está fallando en absoluto? ¿Y si esta supuesta decadencia no es un mal funcionamiento, sino un mecanismo de defensa sofisticado y deliberado? ¿Y si han elegido la sabiduría del estatismo sobre el caos del crecimiento? Hoy vamos a explorar por qué lo que el resto del mundo desprecia como una crisis es, en realidad, la victoria más elegante de Japón. Vamos a desglosar cómo un simple ciudadano ahorrando en su cuenta postal, el tesoro humano, se ha convertido en una muralla imbatible contra el caos financiero global. Y por qué apostar contra la deuda japonesa se ha ganado el apodo más temido de Wall Street, el fabricante de viudas. Bienvenidos a la Fortaleza de Plata. Para empezar a desentrañar esto, tenemos que hablar de la primera fortaleza, la fiscal, y se personifica en gente como Kenji, un cartero ya jubilado. Toda su vida ha puesto sus ahorros en el banco postal japonés, confiando en que su gobierno cuidará su dinero. Para él es un pacto de lealtad, ¿sabes? Claro. Lo fascinante es que su acto de fe choca de frente con los titanes de Wall Street, que ven a Japón y apuestan miles de millones a que todo se va a derrumbar. Exacto. Y esa es la famosa apuesta, la que se conoce como el comercio del fabricante de viudas. El nombre lo dice todo. Totalmente. Durante décadas, los gestores de fondos de cobertura más brillantes de Nueva York, de Londres, ven una cifra que les parece una locura. La deuda pública de Japón es más del 250% de su Producto Interno Bruto. ¡Qué barbaridad! Para que la gente se haga una idea, la de Estados Unidos anda por el 120% y ya se considera un foco rojo. Claro. Entonces, para ellos es una certeza matemática que ese sistema tiene que colapsar. Así que apuestan en corto contra los bonos del gobierno japonés, los JGBs, esperando una caída que simplemente pues nunca llega. Ha destruido más carreras en finanzas que casi cualquier otra jugada. Pero, a ver, la pregunta es obvia. ¿Por qué no colapsa? 250% es un número que en cualquier otro país sería el apocalipsis económico. Absolutamente. La gente en la calle, los mercados en pánico. ¿Por qué Japón es diferente? Supongo que es porque el Banco de Japón puede simplemente imprimir yenes y comprar la deuda, así de fácil. Esa es una parte de la historia. Sí, la impresión de dinero ayuda, pero la pieza clave es otra, mucho más fundamental. ¿A quién le debe el dinero el gobierno? Ok. Cuando piensas en crisis de deuda como la de Argentina o la de Grecia, el problema es que le deben miles de millones a fondos de inversión extranjeros, en dólares o en euros. Monedas que ellos no controlan. Exacto. Monedas que no controlan. Si los inversionistas de Nueva York se asustan, venden los bonos, sacan su dinero y el país se queda con una deuda impagable en una moneda que no es la suya. Japón invirtió esa lógica. No le debe el dinero a Wall Street, le debe el dinero a su abuela. Le debe el dinero a Kenji, el cartero. Justo.
Aproximadamente el 90% de esos bonos del gobierno están en manos de instituciones japonesas, bancos, aseguradoras, fondos de pensiones. Que a su vez manejan los ahorros de millones de japoneses como Kenji. Exactamente. Es un circuito cerrado. O sea, el dinero de la gente común que está en el banco. El banco lo usa para comprarle deuda al gobierno, que a su vez usa ese dinero para pagar pensiones o construir un puente. El dinero nunca abandona el ecosistema japonés. Simplemente da vueltas. Da vueltas dentro de la familia nacional. Y esto es lo que crea lo que se llama la paradoja del acreedor neto. Que suena complicadísimo. Pero la idea es sencilla. Piénsalo así. Aunque el gobierno japonés tiene una hipoteca gigantesca, la familia Japón, en su conjunto, sus empresas, sus ciudadanos, es la mayor prestamista del mundo. A ver, ¿cómo? Tienen mucho más dinero invertido fuera de Japón de lo que los extranjeros tienen invertido dentro. Es como si tú tuvieras una deuda enorme en tu casa, pero al mismo tiempo fueras el dueño de todas las demás casas de la calle. En total, sales ganando. Entiendo. La posición de inversión internacional neta de Japón es de unos 3.7 billones de dólares. Fíjate, tienen fábricas, bienes raíces y bonos del Tesoro estadounidense por todo el mundo. Es una muralla exterior que protege la fortaleza. Ok, entiendo el circuito, pero sigue habiendo algo que no me cuadra. Si soy un banco japonés y el gobierno me ofrece un bono que paga casi 0 de interés, a veces hasta negativo, ¿por qué lo compraría? No tiene ningún sentido financiero prestar dinero a cambio de nada o incluso perdiendo un poco. Aquí es donde la lógica occidental se rompe por completo. La respuesta es la teoría de la ausencia de activos seguros. ¿Ausencia de activos seguros? Imagínate que eres un banco gigante en Japón con miles de millones de yenes de tus clientes. ¿Dónde metes ese dinero para que esté seguro? En una economía estancada, las empresas no piden grandes préstamos para expandirse. El riesgo es alto. Claro, no hay a quien prestarle. Ok, piensas, pues invierto fuera. Compro bonos de Estados Unidos que pagan un 5%. Pero ahí te enfrentas al terror de los bancos japoneses. El riesgo cambiario. Si el yen se fortalece contra el dólar, cuando traigas tu dinero de vuelta, esa ganancia del 5% se puede borrar o hasta convertirse en pérdida. Híjole, entonces no hay a quien prestarle adentro y da miedo prestar afuera. Te quedas sin opciones. Exacto. Y de repente, ese bono del gobierno que paga 0% ya no se ve tan mal, ¿verdad? Es la única opción segura y predecible. Es mucho mejor que un préstamo que no te paguen o que la volatilidad de las divisas. Pero eso suena como una trampa. O sea, si los bancos están casi obligados a comprar deuda del gobierno solo porque no hay nada más, ¿no están simplemente inflando una burbuja que tarde o temprano tiene que estallar? ¿No es eso irresponsable? Bueno, desde una perspectiva de libre mercado, sí, lo parece, pero ellos lo ven de otra forma. Hay una analogía muy buena para esto, la del submarino. A ver. Si estás en un submarino y el casco, que es el gobierno, empieza a tener una fuga, no te encierras en tu camarote a esperar que todo salga bien. Estás en el mismo barco. Claro, agarras una herramienta y ayudas a reparar. Justo. Los bancos japoneses no están diversificando el riesgo, están invirtiendo en su propia supervivencia. Saben que si el gobierno se hunde, ellos se hunden con él. Y la prueba de fuego fue en 2008. La crisis financiera. Exacto. Mientras todo el sistema financiero occidental se derretía, ¿qué hizo el capital global? Huyó a Japón. El yen se disparó. En medio de la mayor crisis capitalista en 80 años, Japón fue el refugio más seguro del mundo. ¡Qué locura! Ok, la fortaleza financiera es un sistema cerrado, autosuficiente, casi una obra de ingeniería social. Pero me pregunto qué costo tiene. Un sistema tan rígido, tan enfocado en no cambiar, debe sentirse, pues, sofocante. Pienso en esta historia de Yuki. Sí. Una joven desarrolladora de software en Shibuya con una idea brillante que podría revolucionar su industria. Pero su proyecto se estrella contra un muro. No un muro de un no, sino un muro de silencio, de procedimiento, de lo veremos en el comité del próximo trimestre. Es la estasis elegante en acción. Esa anécdota de Yuki es el ejemplo perfecto de la segunda fortaleza, la política y su costo social. La arquitectura detrás de ese muro de silencio se conoce como el sistema de 1955. De 1955.
¿Sí? Ese año, el Partido Liberal Democrático, el PLD, consolidó el poder y, salvo por un par de interrupciones muy breves, ha gobernado Japón desde entonces. Imagínate un país gobernado por el mismo partido durante casi 70 años. Eso crea una previsibilidad absoluta. Aquí en México o en Estados Unidos, cada 6 años es un volantazo. Un gobierno construye algo, llega el siguiente y lo deshace. Allá parece que el volante está trabado en una sola posición. Y ese es el punto. Ese ritmo glacial no es un error del sistema, es su característica principal. Es un escudo paternalista diseñado para evitar los bandazos políticos radicales. Claro. La lentitud, aunque sea frustrante para gente como Yuki, evita que el país se vaya al barranco por una idea nueva y no probada. Pero ese escudo que te protege del caos también es un techo de cristal que no te deja crecer. O los fritters, gente joven con títulos universitarios atrapada en una vida de trabajos de medio tiempo, sin futuro. Ese es el precio de la estabilidad. Es una de las consecuencias de lo que algunos sociólogos llaman la trampa del desempoderamiento. El sistema te cuida, te da seguridad, pero no te da el poder para cambiarlo. Te protege, pero también te asfixia. Y el ejemplo más brutal y conocido de esto es el karoshi. La muerte por exceso de trabajo. Sí, gente que muere en su escritorio por derrames cerebrales o ataques al corazón después de trabajar cientos de horas extra. Es la paradoja máxima. Mueres sirviendo al mismo sistema que se supone que debe garantizar tu bienestar. La seguridad laboral es alta, pero el estrés crónico y esa sensación de impotencia son el lado oscuro de la estabilidad. Lo que me lleva a la tercera fortaleza, la cultural, que parece que amarra todo lo demás. Esta idea del sistema como un protector que exige una lealtad absoluta. Se habla de Japón como un faro de calma, un jardín zen, en medio del crecimiento caótico de sus vecinos. Es una elección consciente, una estrategia. Totalmente. Y para entender esa elección hay que ir a la raíz filosófica que es muy diferente a la nuestra. Se basa en una idea neoconfuciana llamada kuka. ¿Kuka? Que se traduce más o menos como Estado-familia. Aquí en México, por ejemplo, vemos al gobierno como una entidad a la que le pagamos impuestos para que nos dé servicios. Es una transacción, un contrato, ¿no? Sí, claro. En Japón, la idea de kuka es más profunda. Es como si el país entero fuera tu familia extendida. Explícame eso un poco más. No le pagas a tu abuela para que te prepare la cena. Lo hace por el bien de la familia, por un sentido de obligación y de amor. Esa es la lógica que ellos aplican a la nación. Los ciudadanos tienen obligaciones mutuas para proteger el wa, la armonía social. El objetivo no es la libertad individual de hacer lo que quieras, sino la cohesión del grupo. Es un cortafuegos cultural contra el individualismo. Y de ahí sale esa confianza social casi increíble. Lo de poder dejar tu cartera con dinero en el metro de Tokio y que las probabilidades de que te la devuelvan intacta sean altísimas. Esa es la recompensa, ¿no? Esa es la recompensa. La libertad que te da no tener que cuidarte la espalda todo el tiempo, no vivir con miedo al crimen o al engaño. Esa es. Y nos lleva a la idea final, la lógica de Galápagos. Normalmente, que te digan que tienes una cultura de Galápagos es un insulto. Sí, suena a que estás aislado, que eres raro. Exacto, que no eres compatible con el resto del mundo. Pero en este análisis se replantea como una estrategia de supervivencia deliberada. Es un choque entre dos tipos de libertad. Occidente valora la libertad positiva, la libertad para hacer lo que quieras, para emprender, para romper las reglas, para reinventarte. Y Japón, pues, parece que valora otra cosa. Prioriza la libertad negativa, la libertad de estar a salvo del caos, de la delincuencia, de la incompetencia gubernamental, del miedo. Es la libertad que viene de saber que tu sociedad no va a ser irreconocible en 10 años. Y el contraste más claro está en su propio vecindario. Pienso en Corea del Sur, crecieron como locos, se convirtieron en una potencia tecnológica y cultural en tiempo récord, pero el costo social fue altísimo, ¿no? Exacto, su crecimiento fue asombroso, pero trajo una fragmentación social brutal, una competencia despiadada desde la primaria, una desigualdad creciente y una crisis de salud mental que los ha llevado a tener una de las tasas de suicidio más altas del mundo desarrollado. Qué fuerte.
Se podría argumentar que Japón vio ese camino de crecimiento explosivo, observó los resultados y conscientemente dio un paso al costado. Prefirió la calma a la velocidad, la estabilidad a la disrupción. Al final, cuando unes las tres fortalezas, la financiera, la política y la cultural, ves que no son independientes. Son tres pilares de una misma estrategia, de una misma filosofía, de esta estasis elegante. En el parque con una calma absoluta. El diagnóstico occidental estándar al ver esa escena es el de siempre: declive, estancamiento, fracaso. Pero la idea alternativa, la que exploramos hoy, es que quizá no estamos presenciando un declive, sino una especie de ascensión filosófica madura. Que tal vez esa fortaleza de plata no es una prisión del pasado, sino un santuario de continuidad en un mundo que se ha vuelto completamente caótico. Quizá Japón no se está quedando atrás en absoluto. Simplemente ha decidido no seguir corriendo en nuestra carrera.